yelmos había 14 fanegas que se habían vendido, a plazos se habían dado 13.000 reales al contado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo el dinero fue enviado a la caja de amortización para canjearlos por vales reales. Una vez recibida por el Consejo la relación de ventas, al año siguiente, en el 1802, se solicitaba a todos los tribunales los fondos que tenían en el arca de tres llaves, es decir, en la caja fuerte de cada tribunal, con el fin de que lo invirtiesen en la Real Caja de Amortización. Fíjense ustedes que, evidentemente, los bienes se habían vendido, en el 1802 había casi 3 millones de reales de vellón, de los cuales solo 255.000 eran en metálico, el resto era papel, es decir, era vales reales, se lo habían canjeado por vales reales. En consecuencia, de alguna manera sirvieron para canjear estos vales. A finales de 1802, el Consejo hacía un resumen del total entregado a la monarquía y el total ascendía a 5.042.800 reales, entre papel, o sea, vales reales de papel, y dinero en metálico. Por consiguiente, fíjense ustedes que lo que estaba haciendo la Inquisición era precisamente rompiendo, es decir, estaba desamortizándose y, por lo tanto, rompiendo la estructura institucional que tenía dentro de toda la monarquía. En este preciso momento es cuando se produce la invasión napoleónica. Y, por lo tanto, Napoleón, cuando se propuso invadir España, pues lo primero que hizo fue tomar las noticias y los informes que existían sobre España. Existen dos cartas o dos memoriales que se enviaron a Napoleón que efectivamente resultan muy importantes. El primero, es decir, que recibió Napoleón, lo que destacaba eran los inmensos bienes que tenía la Inquisición. Y el segundo decía lo efectivo que era la Inquisición para reprimir o para censurar determinadas ideologías o determinadas conductas que no resultaban convenientes, sin herir la opinión pública. Es decir, que Napoleón era consciente que había unos grandes sectores que evidentemente estaban de acuerdo con que se mantuviese la Inquisición. De ahí que en el Estatuto de Bayona no se llegó a prohibir la Inquisición. Napoleón no llegó a prohibir la Inquisición, porque tenía dos cosas. Por una parte, quería aprovecharse de los bienes, y en segundo lugar, quería utilizarla para imponer la ideología que él quisiera. No obstante, de acuerdo con las primeras derrotas que tuvo, pues evidentemente Napoleón tuvo que venir a Madrid, tomar el mando, y es entonces cuando, efectivamente, el 4 de diciembre de 1808, decretaba el artículo primero, el Tribunal de la Inquisición queda suprimido, como atentado a la soberanía y a la autoridad civil. Por consiguiente, es la primera supresión de la Inquisición, 4 de diciembre de 1808. ¿Qué es lo que van a hacer los franceses? Pues es lógico. Si lo han suprimido y tenían fama de que esta institución tenía mucho dinero, lo primero que van a hacer los franceses es asaltar los tribunales de la Inquisición, y en concreto el Consejo de Inquisición. El 4 de diciembre se suprime, o mejor dicho, sale el decreto, y el 11 de diciembre, una semana después, la Gaceta de Madrid publicaba el edicto de supresión, y en el mismo día el general Villers se presentaba en el Consejo, en la sede del Consejo, para confiscar todos los bienes. En concreto, el Consejo lo que le fue arrebatado fue 1.050.000 reales de vales, otro 30.000 pesos fuertes que habían venido de América, otros 18.200 pesos fuertes, diversas cédulas, recibos y, repito, diversos ingresos. En total, 1.200.000 reales de vellón. Y se añadía, también recogió dicho caballero oficial 3 escrituras de imposición en la Casa de Consolidación que importaban 3 millones de reales de vellón. Por lo tanto, en total, unos 5 millones de reales se apoderaron. ¿Para qué? Pues evidentemente, pues para pagar a sus soldados.
Seguidamente, el gobierno francés otorgó a todos los bienes de la Inquisición la misma condición que los bienes nacionales, es decir, se pasaban confiscación y pasaban a ser bienes nacionales. Por su parte, la Inquisición, en la parte que no estaba ocupada por los franceses, siguió funcionando y, evidentemente, la Junta que se había refugiado en Cádiz, pues la Junta Central, la Junta Suprema Central ofreció, diríamos, reiteradas veces, o intentó por diversas veces, de nombrar un inquisidor general nuevo, puesto que Arce, con la venida de Napoleón, Ramón José de Arce, arzobispo de Zaragoza, había renunciado al cargo de inquisidor general y se había afrancesado. Y por lo tanto estaba la Inquisición sin inquisidor general. Y por lo tanto, repito, en las Cortes de Cádiz, pues en un primer momento lo que se va a intentar pues, es mantener la Inquisición. Ahora bien, una vez que ya formalizadas las Cortes, pues lo que estos utilizaron, diríamos, los liberales de las Cortes de Cádiz van a utilizar argumentos y van a utilizar la situación para suprimir la Inquisición. Primero, los argumentos que van a utilizar son dos. Por una parte, van a decir que se crea un Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, se deben suprimir todos los demás consejos. Por supuesto, dentro de todos los demás consejos estaba el Consejo de Inquisición. En segundo lugar, el Santo Oficio afectaba a la Constitución. Fíjense ustedes que nunca hablan de religión, sino que están hablando siempre de cuestiones políticas. La doble jurisdicción, es decir, quieren suprimirla, pero evidentemente la Inquisición, a ver quién la suprime, es decir, la otra jurisdicción no se puede suprimir. Por lo tanto, comienza la disputa de la supresión. Al final, como saben ustedes, bueno, no me voy a detener en toda esta polémica que es hubo una votación en donde el Congreso resolvió por 90 votos a favor y 60 en contra que la Inquisición era incompatible con la Constitución, poder temporal, era incompatible y por lo tanto se suprimía. Ahora bien, también, igual que hizo Napoleón, las Cortes de Cádiz, pues también van a utilizar los bienes de la Inquisición para aprovecharse y luchar contra Napoleón. Y efectivamente, desde Cádiz, allá arrinconados, pues venían los barcos con los excedentes de los tribunales de México y Perú. Y los diputados de Cádiz decían, bueno, la Inquisición acabamos de suprimirla, pero el dinero nos viene muy bien para pagar los ejércitos contra Napoleón. De hecho, en la batalla de Bailén, pues la Inquisición ahí aportó su cuarto a espadas también, es decir, los ingresos fueron para pagar soldados. De tal manera que, fíjense ustedes, por una parte y por otra, resulta que la Inquisición estaba siendo saqueada, estaba siendo destruida. La Inquisición en un primer momento había intentado apoyar la monarquía y después, pues tanto por los franceses como por las Cortes de Cádiz, lo que estaba era destruyendo esa red, ese tejido, esa institucionalización económica, etcétera, que la había mantenido a través de todo el Imperio español. Como saben ustedes, en el 1814, pues viene Fernando VII y no solo restaura la monarquía, sino que también restaura la Inquisición. Y evidentemente, al fundarse o al establecerse el Consejo de Inquisición, pues lo que hace es escribir a todos los consejos, a todos los tribunales, a ver en qué estado estaban. Como pueden ustedes imaginar, pues el estado no era muy bueno. En primer lugar, no todos los oficiales que servían en los diferentes tribunales habían sobrevivido a la guerra. Muchos habían muerto, bien por guerra, bien por vejez, por las circunstancias normales de la vida. En segundo lugar, todos los tribunales, o la mayor parte de ellos, habían sido saqueados. Y finalmente, aunque pocos, se envió un informe de cuál era el estado de los tribunales, y algunos, como se decía, habían sido malos españoles. ¿Qué significa que habían sido malos españoles? Que evidentemente se habían pasado al lado afrancesado. Por consiguiente, la restauración de los tribunales va a ser algo muy costoso en el 1814. Pero lo peor de todo es que los tribunales no tenían medios para mantenerlos. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Valencia, les voy a leer a ustedes